Muy buenos días, estimados jóvenes y señoritas. Bienvenidos a esta sesión donde vamos a ya dar inicio a la cuarta unidad temática dentro de nuestra asignatura rotulada con el evento de la derivada, ¿no? Entonces, para hablar de la derivada yo necesito insumos básicos como ser el evento de los límites, porque para definir la derivada tiene que darse ese conocimiento dentro de este proceso. Entonces vayamos iniciando con la sección 4.1, que es la definición de la derivada, la cual nos va a permitir determinar la derivada de las funciones reales de variables real bajo esa estructura que se está definiendo en el recuadro de la pizarra. Entonces nos indica acá que la derivada de una función, ya sea y o f de x, en el punto x está dada por f', vean acá, ¿no? Esta notación que ven por primera vez, ¿no? Algunos empezaríamos dotando con f, hay una apóstrofe, ¿no? Que es una comillita que se lee prima, ¿no? De x. Denota la derivada de la función f de x. Esta derivada, si se dan cuenta acá por la notación, no es nada más que un límite. Un límite cuando h tiende a 0 de este numerador. El numerador es f en el punto de x más h, menos la función que nos están dando en el problema. Todo ello dividido entre h. Entonces, esta derivada va a estar definida siempre y cuando el límite también exista. Entonces, vayamos analizando algunos aspectos básicos dentro de esta parte. Entonces, vayamos introduciendo algunas funciones bien sencillas. Entonces, acá en el ejemplo 1, vamos a considerar una función cuadrática, ¿no? Es x al cuadrado acá. Pues yo quiero ver cuál es la derivada de esta función x al cuadrado. Es lo que tenemos que calcular. Todavía desconocemos esa información. Entonces vamos a tratar de ver estos aspectos dentro de esta parte. Y acá voy a decir algunos eventos que tenemos que observar. Entonces, a ver, vamos a tratar de hacer acá la observación pertinente para la aplicación de la definición. Vean, en la aplicación de la definición, si yo quiero hallar la derivada de la función x al cuadrado, yo necesito, en primera instancia, recordar la definición que dice que tenemos que construir un límite cuando h tiende a 0. Acá está el límite cuando h tiende a 0. Del numerador, el numerador dice que es f de x más h. Entonces vayamos viendo acá, esta partecita. La función que estamos analizando en esta primera instancia es f de x igual a x al cuadrado. A ver, con este dato, ¿cuánto valdrá pues f de x más h? A ver, ¿alguien de ustedes? Si esta es la función original, ¿cuánto vale la función evaluada en el punto x más h? X al cuadrado más h. No. Es donde veas x, tienes que colocar x más h, lo que tendríamos que Entonces sería acá. X más h al cuadrado, más los h dos. al cuadrado. Excelente, ¿no? Y sería un Sería x binomio más cuadrado h perfecto. elevado al cuadrado. Muy bien, excelente, estamos por ahí. Estamos asimilando. Esta información es la que tenemos que colocar por acá. Que tendríamos x más h, todo eso elevado al cuadrado. Luego tendría que acá sustraer, hay un menos. Si ustedes ven en la fórmula de la definición, es este menos de acá, ¿no? Entonces, este menos se sustrae la función del problema. La función del problema, en este caso, nos dan es x al cuadrado. Entonces, ahí sustraemos tal cual como está. Y todo ello es dividido entre h. El único detallito que hay que cuidar es esta parte de color verde que estamos resaltando. Y con eso ya se empieza a calcular los demás límites.
Si ustedes sustituyen ahora, ¿no? El valor de tendencia en esta función, van a darse cuenta que como h tiende a 0, acá en el numerador vamos a tener 0 más x. Eso es x elevado al cuadrado. Va a dar x al cuadrado menos x al cuadrado. Vamos a tener en el numerador 0. Y en la parte del denominador, obviamente, como está h, la tendencia también es a 0. Entonces, este es el evento que tenemos que tratar de calcular dentro de este proceso límite. Entonces, podemos ayudarnos, ¿no? Este de color verde, ustedes saben que se desarrolla como x al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, ¿no? Más el segundo al cuadrado. Y obviamente se está sustrayendo la función original del problema. Entonces ahí solamente he desarrollado. Y gracias a ese desarrollo yo puedo eliminar, ¿no? Por ejemplo, se me va a ir esta de acá, ¿no? Y te va a quedar 2 veces x por h más h al cuadrado, todo eso sobre h. Una vez que es reducido, vean, si reemplazo el valor de tendencia, voy a encontrarme, sigue con la indeterminación de 0 sobre 0, porque acá tengo 2x por 0 más 0 al cuadrado. Sigue siendo 0 en el numerador y en el denominador, con más precisión, h tiende a 0, ¿no? Pues ahora sí tenemos que utilizar nuestros conocimientos de límites y habíamos visto que cuando hay esa indeterminación, los eventos de factorización son los que nos salvaban dentro de este evento. A ver, acá voy a factorizar h, que es el factor común, y te va a quedar acá 2x más h. Todo eso dividido entre h. Ahora sí, ¿no? Si observan ustedes, esta de acá se va a cancelar con esta. Te va a quedar 1 por toda esa expresión. Entonces tendríamos acá, por lo que solamente queda es 2 veces x más h. Y ahora evaluamos en el límite. ¿Cuánto sale este límite? 2x. 2x, ¿no? Porque h tiende a 0, entonces vamos a tener 2x más 0, eso es 2x. Este 2x es la derivada de x al cuadrado y es lo que vamos a colocar acá. La derivada de esta función x al cuadrado había sido 2 veces x. Entonces hay que saber límites para determinar estas derivadas. Vayamos viendo en el otro sentido. Acá, en el ejemplo 2, nos están pidiendo de que calculemos la derivada de la raíz cuadrada de x. Entonces, voy a borrar esta partecita para tratar de llegar a ese resultado y vayamos viendo cuál va a ser la precisión. Entonces, si la función es f de x igual a la raíz cuadrada de x, ¿cuánto será, pues, si yo tengo acá la definición, donde el límite tiende, cuando h tiende a 0, de ese numerador, que es f de x más h? ¿Cuánto será f de x más h? Esa parte. A ver, jóvenes. Raíz cuadrada de x más h. Excelente, ¿no? Tendríamos acá la raíz cuadrada de x más h menos, nos dice, ¿no? Menos f de x. Entonces la función original es raíz cuadrada de x. Todo eso dividido entre h. Ahora vean, este límite que que ha aparecido, tiene radicales. Entonces ustedes saben que cuando hay radicales hay que ver otra estrategia si es que hay una indeterminación, ¿no? A ver, sustituyamos el valor de tendencia, h tiende a 0, acá vamos a tener 0, x más 0, eso es x. Raíz de x menos raíz de x, acá vamos a tener 0 en la parte superior. Y en la inferior, obviamente, como está h, y ese valor tiende a 0, entonces estaríamos hablando de esta nueva indeterminación que es 0 sobre 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, como el evento tiene raíces cuadradas, recordamos la estrategia. En este caso, tendríamos que hacer el evento de la racionalización. Y para hablar de la racionalización, yo necesito acá definir el conjugado, en este caso del numerador, x más h,
más va a ser acá raíz de x. Como estoy añadiendo en la misma proporción, se la distingue en la parte del denominador para que se cancele y no altere el problema. ¿Listo? Una vez que ya tenemos ese agente racionalización, multiplicamos, ¿no? La multiplicación de los numeradores, si ustedes ven, es la diferencia por la suma y eso va a dar directamente x más h, todo eso al cuadrado, menos, ahí tendríamos la raíz de x también al cuadrado, dividida entre h por, ¿no? Acá tendríamos raíz de x más h más la raíz de x. Ya estaríamos todo bien. Y ahora podemos empezar a simplificar, ¿no? Esta potencia anula el radical, eso también lo propio. Entonces nos va a quedar lo siguiente, ¿no? Acá sería x más tenemos que estar dividiendo entre h, que multiplica a la raíz de x más h, más la raíz de x. Listo. Entonces tendríamos ahí. Vemos ahora acá que en este numerador se nos va esta x, ¿no? Y lo que te va a quedar es acá h dividido entre h por la raíz de x más h más la raíz de x. Y vemos acá que también se va a cancelar una nueva expresión. Por ejemplo, esta de acá con esta se va. Entonces, en el numerador te va a quedar 1 sobre, acá será pues la raíz de x más h más la raíz de x. Ahora sí, si evaluamos este valor de tendencia de que h tiende a 0, ¿cuánto nos da el límite? A ver, vayamos calculando. 2 veces 1 raíz sobre de ¿cuánto? 2 veces raíz de x. Excelente. 1 sobre 2 veces raíz de x. Listo, entonces vean la derivada de una raíz cuadrada. Por favor, esto ya hay que ir mentalizando para posteriores aplicaciones. Había sido 1 sobre 2 veces la raíz de x. Esa es la derivada de una raíz. Vean que no es nada fácil, ¿no? En este sentido se va viendo estos aspectos que son con los límites que hemos tratado en la anterior unidad, se vuelven un poco ya más complejos porque la definición estudia en ese contexto. Bueno, continuemos con un tercer ejemplo. Recordemos que acá en la definición que vamos a manejar, la voy a encuadrar por este otro lado. Esta es la que necesitamos siempre recordarla, ¿no? Que la derivada de una función no es nada más que un límite cuando h tiende a 0, cuyo numerador es la diferencia de f en el punto x más h menos f en el punto x. Todo eso dividido entre h, ¿no? Entonces, en función a ello, se puede ir trabajando ya todas las derivadas de cualquier función, si es que el límite existe. Entonces, en el ejemplo 3, lo que tenemos que hacer es calcular la derivada de esta función, que es la función seno. Entonces, para calcular la derivada de esta función seno, yo recuerdo lo que es la definición
voy a decir acá que f' de x no es nada más que el límite cuando h tiende a 0 de un cociente acá. ¿Qué es lo que voy a anotar en el numerador, estimados jóvenes? ¿Cuánto va a valer f de x más h si esta es la función de estudio? ¿Qué anotó? Seno de x más h. Muy bien. Que estaríamos viendo la imagen en este valor, seno de x más h. Y le tengo que sustraer, dice, la función de estudio. En este caso, se está estudiando la función seno de x. Todo ello sobre h. Entonces, si uno observa este límite, cuando h tiende a 0, reemplazando fácilmente se va a encontrar con la indeterminación de 0 sobre 0, que hace que este límite se analice en esta indeterminación. Entonces, para analizar esta indeterminación, empezamos a recordar qué propiedades tenemos, ¿no? Límite, entonces, cuando h tiende a 0. ¿Ya? Entonces, este seno de x más h, la que está colocada en color verde, ustedes saben que se desarrolla por la fórmula de la suma de dos ángulos de la siguiente manera. Entonces, sería acá seno de x por coseno de h. Si es más, acá es más seno de h por coseno de x. Esa es la fórmula que habíamos ya visto en alguna sesión anterior. Menos el seno de x. Todo eso dividido entre h. Y entonces tendríamos ese desarrollo. Si sustituimos el valor de tendencia, nos vamos a seguir encontrando con la indeterminación de 0 sobre 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Acá lo que vamos a hacer es el siguiente proceso. Voy a tener acá límite cuando h tiende hacia 0. Y este primer término con esta otra, ¿no? Se pueden factorizar. Yo voy a factorizar. Ahí tendríamos seno de x, el factor común. Y te va a quedar ahí por... el primero será pues coseno de h. Y el siguiente será pues menos 1. Todo eso más seno de h por coseno de x. Entonces estaríamos ahí en esa forma que estamos tratando de observar dentro de estos espacios. Listo. Todo ello es dividido entre h, ¿no? Ahora estamos viendo que hay una suma, entonces el límite se puede... Primero distribuyamos la parte del numerador respecto al denominador y luego empezamos a distribuir el límite. Acá si separamos este numerador sería... a ver, podríamos hacer una cosa bien interesante acá. Podríamos separar todo lo que no es x también, ¿no? Y todo lo que es h, ¿no? Acá vamos a ver seno de x por, que tendríamos coseno de h menos 1, esa sería la primera separación sobre h, más que tendríamos, a ver, el que no es h sería coseno de x por, entonces sería acá seno de h dividido entre h. Estamos muy bien con este proceso de límite. Toda esta función es la que se está analizando dentro del límite, por si acaso. Cuidado nomás que están pensando que ya se está partiendo y un pedazo nada que ver.
Ahora tengo que separar el límite. Acá vamos a tener, este es el límite cuando h tiende a 0 y en la suma se separa, ¿no? Sería entonces acá seno de x por coseno de h menos 1 dividido entre h, más acá va a ser el límite. Vean, el límite se está distribuyendo cuando h tiende a 0 de coseno de x por el seno de h sobre h, ¿no? Listo, ahí ya tendríamos los dos límites separados. Ahora recordemos las propiedades de que una constante sale fuera del límite si es que no depende del valor de tendencia. El valor de tendencia es para la letra h, entonces todo lo que no sea h puede salir afuera. Entonces, en este caso, seno de x afuera por, sería acá el límite cuando h tiende a 0 del coseno de h menos 1, todo eso dividido entre h, más acá también la otra constante es que no depende de h, es coseno de x, por, acá tendríamos el límite cuando h tiende a 0 del seno de h sobre h. Ya. A ver, Gabriela, ¿cuánto vale el límite cuando h tiende a 0 del seno de h sobre h? Hayamos ya definido unos límites trigonométricos. ¿Cuánto da? Dime, César. 1, licenciado. Excelente, muy bien, César, estás bien atento. Esto vale 1 y eso también habíamos definido, esto vale 0. Entonces ahí tendríamos ya con un pasito más ya casi cerca del resultado final. Tendríamos seno de x por, ¿no?, el valor 0 más, más el coseno de x por el valor 1. Listo, entonces acá 0 por el seno de x, eso es 0. 1 por el coseno de x será pues coseno de x. Es lo que vamos a concluir acá. Esto había sido acá, coseno de x. Entonces la derivada de esta función seno de x había sido coseno de x. Bien interesante calcular esas derivadas. Muy bien. Entonces, en ese sentido se van atacando. Obviamente necesitamos, ¿no?, sí o sí el conocimiento de los límites para calcular esas derivadas. En un cuarto ejemplo, tendríamos acá, la función es logaritmo de x, ¿ya? Si ustedes gustan, acá este logaritmo, si yo quiero escribirlo, es logaritmo en base e de x, ¿no? El logaritmo natural de x. Entonces, si fuera esa función, entonces yo quiero saber su derivada, ¿no? ¿Cuál es la derivada de una función logarítmica natural en la variable x? Entonces, para ello utilizamos nuestra herramienta y vamos a decir acá f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 del siguiente cociente. ¿Qué voy a anotar en el numerador, mis estimados jóvenes? ¿Cuánto vale f de x más h si esta es la función? Logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x más h. Ya, muy bien, logaritmo natural de x más h, esa es la clave por si acaso. Menos la función de estudio, en este caso es el logaritmo de x, todo eso sobre h. Si uno evalúa acá, en este valor de tendencia, nuevamente van a encontrarse que en el numerador va a salir 0 y en el denominador también es 0. Entonces vean, esta indeterminación de 0 sobre 0 es la más clásica, ¿ya? Entonces tienen que ir trabajándola con mucho cuidado.
Entonces acá tendríamos límite cuando h tiende a 0. Entonces tengo que ver la estrategia de cómo tratar de anular esta indeterminación. Uno de los procesos que se recomienda es que como tengo logaritmos naturales en el numerador, entonces puedo utilizar propiedad de logaritmos. Como es una resta, entonces va a formar la división. Entonces tendríamos logaritmo natural de x más h sobre x. Ahí. Todo eso dividida entre h. Esas son con las propiedades de los logaritmos que se tienen presentes siempre. Ahora acá, esto va a ser igual, a ver, veamos, sigue, límite cuando h tiende a 0. Podríamos ver también esta otra notación, sería 1 sobre h por el logaritmo de x más h dividido entre x. Y ahí estaría, sigue siendo la misma expresión, ¿no? 1 por el logaritmo sigue siendo este logaritmo y h por 1 sigue siendo h. Ya, sigamos. Entonces acá puedo utilizar la propiedad de la catapulta, hacer que este 1 sobre h suba, ¿no? Como potencia del logaritmo. Recuerden que esto está así por si acaso, ¿no? El límite está atacando a todo esto, ¿no? Entonces acá tendríamos límite cuando h tiende a 0. Ya, entonces si yo quiero subirlo como potencia, va a ser esta estructura. Colocarlo algo así. Sería logaritmo de x más h sobre x. Y la potencia estaría subiendo como 1 acá, dividido entre h. En ese sentido estamos definiendo esta parte. Luego acá esto va a ser igual al límite. Ahora sí. Vamos a recordar algunas cositas que ya habíamos detallado en la anterior unidad. ¿Qué es lo que habíamos visto? A ver, una de las fórmulas que tenemos para límites exponenciales era esta, ¿no? Era el límite, vamos a recordar acá, cuando x tendía hacia 0, hemos estudiado generalmente los límites con esa tendencia, de 1 más 1 sobre x, algo así era, todo esto elevado a la x. ¿Esto cuánto valía, jóvenes? A ver, según sus formulitas, ustedes ya deben tener cotejado por ahí. Bueno, Euler, de Euler, algo así. Es la famosa exponencial, ¿no ve? Es Euler, el sí, número irracional e, ¿no? Muy bien. Y entonces tenemos que ver esta parte para calcular estos límites. Pero acá tengo un logaritmo, ¿no? Y eso no es nada difícil de abstraerlo. Entonces, lo que yo voy a hacer, en primera instancia, vean, lo que necesito es, a ver, voy a tratar de conmutar acá las operaciones. Ustedes saben que el límite ingresa a todo, ¿no? A todo funcional. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este logaritmo natural lo voy a extraer hacia afuera, ¿no? Eso se puede combinar. El logaritmo natural ahora va a ser del límite, ¿no? Cuando h tiende hacia 0, de x más 1 sobre, perdón, de x más h sobre x. Todo esto elevado a la 1 sobre h. Estaríamos por ahí. ¿Ya? Ahora, veamos la forma. Acá es 1 sobre 1 más x. Acá tendría que ser algo parecido para que tengamos ese valor de tendencia. Entonces se puede ajustar acá algunos detalles adicionales. Entonces voy a tener acá logaritmo natural. A ver, acá está el límite, ¿no? Cuando h tiende a 0. Ya. Y acá podemos distribuir con respecto al numerador. X entre x va a dar 1. Bien, entonces acá tendríamos 1. Más, ahí tendríamos h sobre x. Sí, dime, Miguel. Un poquito más fuerte, no te escucho.
Ya, espero que pueda. eh, no se le escucha muy bien. Por favor, me escribe nomás. Y entonces tendríamos ahí ahora esta partecita, ¿no? Acá es 1 sobre X y yo necesito que el valor de tendencia sea de esa forma. Y eso también se puede arreglar fácilmente, ¿no? Con un manejo algebraico. Logaritmo natural, ¿no? Acá vamos a tener límite, ¿no? Cuando h tiende hacia 0. A ver, acá tendríamos de 1 más, acá voy a colocar 1 y acá, si se puede apreciar, voy a colocar al revés, x sobre h, ¿no? Que sería la expresión antes de extraer los extremos y medios y no está perjudicando en nada. Ahora este x, ¿no? Tiene que estar acá arriba. Ya, entonces vayamos bien. Ya, ese x entonces, ¿cómo vamos a tratar de hacer? Tiene que estar acá, tendría que aparecer x sobre h. Entonces vayamos viendo acá, x sobre h, pero acá tendríamos 1 sobre h. Entonces eso se modifica rápidamente, ¿no? Entonces acá vamos a tener que elevar. Para que siga siendo 1 sobre h, acá tendríamos que elevar a la 1 sobre x. ¿Listo? Ya, 1 sobre x por x sobre h, el x se va a ir, sigue siendo 1 sobre h. Ahora acá, este 1 sobre x con los logaritmos cae al piso. Voy a tener acá. Por ahí tendríamos el logaritmo del límite. Ese límite voy a anotarlo con otro colorcito para que se vea muy bien. Sería el límite cuando h tiende a 0 de 1 más 1 sobre x sobre h. Todo eso elevado a la x sobre h. Ya. En ese contexto, entonces, todo este límite, como estábamos dando ya la fórmula, todo esto va a valer e. En ese sentido, vamos a tratar de colocar, ¿no? La siguiente particularidad. Enseguida vamos a corregir alguna eventualidad que están mostrando por ahí. 1 sobre x por, acá tendríamos el logaritmo natural de e. ¿No? Entonces, en ese entendido, acá el logaritmo natural de e, esto coincide con la propiedad de los logaritmos, esto va a valer 1. Entonces, acá tendríamos 1 sobre x. ¿Ya? Entonces, acá la derivada de la función logaritmo natural de x había sido 1 sobre x. Entonces, con esto estaríamos ya concluyendo cómo realmente se maneja esta definición.